Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Depende del momento del día en el que se estén conectando a esta clase. Les doy la bienvenida a la asignatura Historia de la Escritura y del Libro. En esta primera unidad lo que vamos a hacer es conocer cuáles son las corrientes de estudio en la historia del libro, con el objetivo de que podamos empezar a incursionar en lo que es esta disciplina tan importante en la formación del bibliotecario. Y bueno, la propuesta es que a través de esta primera videoclase ustedes puedan ir adquiriendo algunos conocimientos sobre lo que es, en principio, la asignatura Historia del Libro y la disciplina Historia del Libro. Así que de manera muy somera vamos a ir conociendo de qué trata este interesante campo dentro de la bibliotecología, ¿sí? Lo primero que debemos tener en cuenta antes de empezar a hablar de las escuelas de Historia del Libro es cuáles son los objetivos de esta unidad didáctica, de esta propuesta, y es que ustedes como estudiantes puedan identificar la evolución de las corrientes que estudian la historia del libro, comprendan los distintos significados que el libro ha tenido en las sociedades y que ha generado en las sociedades, y también por último que puedan comprender los cambios de paradigma de un enfoque centrado en el aspecto material del libro hacia uno orientado a la lectura de los libros como procesos de apropiación, ¿sí? Y es importante, digamos, la formación en historia del libro para aquellas personas que estudian bibliotecología por diferentes motivos, ¿sí? Trayendo a colación un poco las palabras de Alejandro Parada, quien es uno de los máximos exponentes de la bibliotecología en Argentina, podemos decir que para el bibliotecario, para la formación curricular del bibliotecario, es importante conocer la historia del libro porque lo que hace es permitir conocer la historia de su disciplina, ¿sí? Esto significa que lo que hacemos cuando estudiamos la historia del libro es hacer un autoconocimiento del pasado de nuestra disciplina, y eso es esencial para el desarrollo curricular de futuros profesionales, ¿sí? Por otra parte, también lo que nos aporta la historia del libro y también de las bibliotecas, que esta es una asignatura que vamos a ver en segundo año, es los aportes teóricos que nos da para entender cómo los bibliotecarios, digamos, pasados, se las ingeniaron para llevar adelante la administración de la información registrada y la organización de esa información en las bibliotecas en las épocas en las que les tocó trabajar, ¿sí? Entonces, una de las asertividades, digamos, de estudiar la historia es que nos permite conocer cómo nuestros antepasados bibliotecarios se las ingeniaron para la gestión bibliotecaria, ¿sí? Un aspecto muy trascendental que nos permite saber cómo y por qué las bibliotecas funcionan de una manera determinada hoy, y eso nos permite conocer todo ese bagaje histórico que es muy importante, ¿sí? Por otra parte, permite hacer una aproximación, digamos, al conjunto de producciones textuales de una época determinada y así comprender los discursos en distintos formatos, ¿sí? Sean estos manuscritos propios de la época anterior a la imprenta, sean impresos a partir de la imprenta y en el formato códex y en el formato libro que conocemos actualmente, y también virtuales, porque la historia del libro se construye también a través de lo que son hoy en día las nuevas materialidades, podríamos decir, de los libros, que son los e-books o libros electrónicos, ¿sí? Y además es fundamental, digamos, que un bibliotecario tenga formación en el campo de la historia del libro, porque permite fundamentar la filosofía de la bibliotecología, ¿sí? Porque es una disciplina con historia y con un corpus de ideas que para poder sostenerse como tal debe requerir de un saber profesional y académico, y dentro de la bibliotecología como ciencia, el campo de la historia del libro es un campo muy interesante de conocer.
Bueno, lo que vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Es un esquema donde se representan las principales escuelas que estudian al libro, y podemos ver que hemos englobado 6 categorías que a los fines de la asignatura son las consideradas más importantes, ¿sí? La primera de estas escuelas que vamos a conocer es la denominada New Bibliography, ¿sí? Que tenía como principal preocupación la circulación de textos bajo determinados formatos. Lo que en realidad le interesaba a esta escuela es poder dar con aquella versión más original de una obra, ¿sí? La más completa y menos alterada, ¿sí? Que en este caso sería lo más cercano, el manuscrito de un autor, ¿sí? Del autor de una obra. ¿Por qué? Porque refleja la esencia de lo que esa persona quería transmitir. Vaya desafío que se proponía esta escuela. Y bueno, lo que la New Bibliography deduce es que los textos están compuestos por compositores y editores que alteran, ¿sí?, la originalidad de una obra, y justamente llevan a perder esa esencia que a esta escuela le interesaba poder identificar, ¿sí? Bueno, la siguiente escuela, que es la corriente de la sociología del texto, es una escuela que sostiene que la producción de las obras eran el resultado de un trabajo colaborativo en la que intervenían diferentes agentes, y por lo tanto la producción de una determinada obra era el resultado de la participación conjunta de distintas personas, ¿sí? El aporte de la escuela de la sociología de los textos es que se debe tener en cuenta, además del contenido de un documento, el contexto donde se produce esa obra, ¿sí? Esto significa que hay que considerar otros aspectos externos, ¿sí?, al contenido de un texto, tales como la producción y la recepción de esos textos, ¿sí? Además, la sociología de los textos sugiere que la historia del libro no había tenido en cuenta el hecho de que la construcción de un libro implicara un cambio de articulación en el discurso de la obra. Es decir, que la materialidad que sustenta el soporte del libro como artefacto, es decir, la selección tipográfica, la disposición e imposición de los textos, la configuración de las páginas, entre otros aspectos, constituye una reconfiguración y una alteración que influyen en la esencia de la lectura. Bien, la siguiente escuela que surge a la sociología de los textos es una corriente francesa de la historia del libro que surge entre 1980 y 1990, y que es la que actualmente se encuentra de vanguardia vigente, y que se caracterizaba por dejar de lado el aspecto material del libro, porque hasta esta fecha lo que interesaba a los investigadores del campo de la historia del libro y era el aspecto material, ¿sí?, de un libro. Ya vimos los aportes de la New Bibliography y de la sociología de los textos, los cuales se preocupaban por la circulación de los textos en determinados formatos y por la forma en que se componían esas obras, ¿sí? El aporte de la historia del libro, que encuentra sus principales representantes en Roger Chartier y Robert Dalton, es que lo importante es concebir los procesos de lectura que se hacen de esos libros. Es decir, que la propuesta de estos dos autores es dejar de lado la historia del libro centrada en la materialidad para pasar a una historia del libro preocupada en la lectura de esos libros, ¿sí? Así que podemos hablar de una historia de la lectura de los libros, ¿sí? Es así que Chartier y Darton lo que pregonan a través de la historia del libro, de esta corriente, es que
la historia de la lectura está abocado al universo de los lectores, ¿sí? Que es un lugar que es disperso y es heterogéneo a la vez y que tiene fronteras móviles, ¿sí? En este intento, por conocer las prácticas lectoras, entran en juego cómo los individuos operan, manipulan y dejan sus indicios materiales sobre distintos soportes de lectura, es decir, cómo los lectores se apropian de esos textos a los que se enfrentan, ¿sí? Y en este sentido de apropiación intervienen un montón de factores que una vez que empecemos a indagar un poco más en qué consiste, digamos, esto de la historia de la lectura de los libros, vamos a ver un poco más en profundidad las distintas miradas que se tienen que tener en cuenta para poder realizar investigaciones y también conocer el aporte que hace esta corriente de la historia del libro. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de entender esta escuela de la historia del libro es el aporte que hace el propio Robert Darnton al dar a conocer lo que él concibe como el circuito de la comunicación, que básicamente lo que hace es establecer un modelo general, digamos, para analizar la forma en la que circulan los libros por la sociedad, ¿sí? Dicho circuito abarca desde el autor, el impresor, el editor, el distribuidor y también el lector, ¿sí? Y una observación muy importante que él hace respecto, digamos, de este circuito de la comunicación es que en el circuito que siguen los libros, la lectura sigue siendo la etapa más difícil de estudiar, ¿sí? Y esta forma de estudiar el libro desde la mirada de la historia de la lectura implica ciertos desplazamientos, digamos, que van desde el autor, ¿sí? Implican ciertos desplazamientos desde el interés, digamos, en los efectos que los textos provocan en los lectores, hacia las libertades que esos lectores tienen con los textos que manipulan, ¿sí? Es decir, dejar de pensar a los lectores como sujetos pasivos y comenzar a estudiarlos como operadores de significado, ¿sí? Viendo cuál es el sentido que tienen los textos que las personas leen. Ese es un aporte que Darnton hace, digamos, a la historia del libro. Bien, como contracara a lo que es la propuesta de Darnton, surge otra corriente que se va a llamar circuito biobibliográfico de la comunicación, digamos que es una contrapropuesta que presentan Thomas Adam y Nicholas Baker. Y bueno, lo que les interesaba a estos autores era justamente ampliar la propuesta de Darnton, ¿sí? Porque para ellos el objetivo era llamar la atención sobre la dimensión bibliográfica que sentían como faltante, es decir, lograr la posibilidad de responder a preguntas del tipo ¿qué se imaginaba la gente que era un libro? ¿Para qué servía? Reconociendo una conexión más profunda entre las personas y los textos. Además, la mirada de estos autores lo que hace es ubicar al libro en el centro del circuito y agregan 6 agentes que intervienen, digamos, en la circulación de las obras en la sociedad en vez de 5, que es lo que proponía Darnton, ¿sí? Y además de esto, ellos agregan 5 eventos que forman parte de la vida de un libro, ¿sí? El primero de ellos es la publicación, es decir, el primer paso en la vida del libro puede estar influenciado, digamos, por distintos factores. La comunicación, el buscar ganancias, la preservación en el tiempo de las ideas de una persona, etc. ¿Sí? El segundo evento que es importante en la vida del libro, según estos autores, es la manufactura, que hace alusión, digamos, a los factores tecnológicos y económicos que determinan las decisiones sobre las características físicas del objeto libro, ¿sí?
La distribución, que se refiere a la etapa de traslado, ventas o préstamo de libros. La percepción, que es el impacto que causa el libro en las personas, es decir, cuántas lo obtuvieron, si lo leyeron, qué pensaron de la lectura de ese libro, ese tipo de variables. Y también hay una fase que se conoce como supervivencia, que es tener evidencia de que el libro existe o existió, ¿sí? Y se divide en 3 subetapas. La creación y recepción, que es la función por la que fue creado ese libro, el periodo latente, ¿sí? Es decir, el libro no es utilizado, tiene mayores riesgos de desaparecer, y también en el descubrimiento, que es cuando el libro se convierte en un objeto deseable, ¿sí? Eh, esta contrapropuesta, digamos, conocida como circuito bibliográfico de la comunicación, va a dar paso luego a la última de las escuelas que estudian la historia del libro, que es lo que se conoce como cultura impresa, que es una expresión del francés Lucien Febvre y Henri Jean Martin para hablar de un mundo que está estructurado a partir de la aparición de la imprenta, donde hay una relación industrial entre la producción y la difusión del libro, donde se llevan adelante prácticas derivadas de la relación social que surge de la gestión de la lectura y la información. Y bueno, la cultura impresa lo que hace es abarcar los textos no solo desde la imprenta, sino también anteriores. Por ello también atañe a la escritura y a la lectura, al libro, a la persona, a las bibliotecas y también a las librerías. Bien, hasta ahí los conceptos que son representativos de cada escuela que estudia la historia del libro. Y ahora, como cierre, digamos, a lo que es esta primera videoclase, quisiera hablarles un poquito de lo que es la situación, digamos, de la historia del libro o de la historia de la lectura del libro en Argentina, porque presenta algunas particularidades. Para eso se tomó como referencia un estudio que hizo José Omaracha y que presentó en un artículo en la revista Información, Cultura y Sociedad, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, donde él nos explica que la historia del libro desde esta mirada que proponen Chartier y Robert Darnton, que es la de la historia de la lectura, es un campo dentro de la bibliotecología muy poco estudiado, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, destaca que los principales aportes están centrados en la materialidad del libro y no en los procesos de lectura, ¿sí? Centrémonos por un momento en lo que es el primer punto, que hace referencia al poco estudio que hay sobre este campo dentro de la disciplina, y es que al estar muy poco estudiado, digamos, la historia del libro en nuestros países, con estas referencias que nos proponen los autores que mencionamos anteriormente, esto significa, digamos, que el libro significa que los efectos culturales del libro están más supuestos que estudiados, y las principales investigaciones han arrojado resultados sobre la producción y la importación del libro, contabilizado y catalogado bibliotecas de personajes célebres, y se han reconstruido los recorridos de las imprentas, ¿sí? La propuesta de Chartier, digamos, que es la de los procesos de apropiación, es algo que no está investigado, o muy poco si tenemos en cuenta los últimos aportes que han hecho Alejandro Parada, Héctor Cucuza, José Luis de Diego, también, que si bien es más del campo de la edición, ha hecho algunos aportes interesantes para entender la historia de la lectura en Argentina, Javier Planas, y bueno, los artículos que se publican en la revista que anteriormente mencionaba, en Información, Cultura y Sociedad. Por eso sería preciso decir, digamos, que si bien todavía estamos, digamos, un poco atrasados en la investigación en este sentido, digamos, en la historia del libro, sería también necesario reconocer que en estos últimos años se han hecho publicaciones que
permiten, digamos, avanzar en dirección a construir una verdadera historia de la lectura del libro en Argentina, ¿sí? Entonces, la conformación de mentalidades, las formas colectivas de pensar, pero también las variaciones individuales de clase, de género, son, podríamos decir, los principales intereses, digamos, de esta propuesta de la historia del libro innovadora, ¿sí? Y bueno, como se dice en la cita que está en esta diapositiva del autor que hemos mencionado que hizo esta investigación en Argentina, la lectura del libro, digamos, se inscribe en una revalorización de la historia de la cultura, la conformación de mentalidades, las formas colectivas de pensar, pero también esto que decíamos, las formas individuales de clase y de género, el modo en que las realizaciones intelectuales más profundas se diseminan por grupos amplios y la estructuración de ámbitos públicos de discusión son los objetos predilectos sobre los que opera la historia del libro, que es más pujante e innovadora, ¿sí? Bueno, hasta aquí esta primera clase. Hemos visto una pequeña introducción para poder empezar a estudiar lo que es la historia del libro como disciplina y como asignatura en la formación del bibliotecario. Vimos cuáles son las corrientes que existen, porque es importante, digamos, tener una formación curricular en la historia del libro y cuál es la situación en Argentina, ¿sí? En base a unos estudios realizados y también en base a algunas reflexiones que se vienen haciendo en los últimos tiempos y que nos permiten identificar que se han hecho algunos avances en este sentido, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos volvemos a encontrar mediante la plataforma EVA y nos encontramos en la próxima videoclase en la unidad número 2. Muchísimas gracias.